Eso en política, porque hemos estado durante las últimas horas impactados como país con la tragedia que ocurrió en San Bernardo con el asesinato de este niño de tan solo 12 años que fue arrastrado por delincuentes. La mayoría fue formalizado hoy, la mayoría de estos delincuentes. Vamos a ver qué es lo que dice la justicia. Queremos hablar sobre este tema y para eso nos acompaña hasta ahora Rafael Rodríguez. Él es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Rafael, bienvenido, gracias por estar en Vía Pública. Gracias por invitarme ahora. Bueno, lo primero es, ¿qué hacen ustedes en la Fundación San Carlos de Maipo? ¿A qué se dedican y cómo miran este tipo de problemas que está enfrentando Chile? Bueno, la Fundación San Carlos de Maipo ya tiene más de 30 años y lo que tratamos de hacer es mejorar la calidad de los programas sociales para niños, niñas y adolescentes. Nosotros creemos que los programas sociales pueden hacer la diferencia en las trayectorias de vida. El problema es que lamentablemente hoy día hay muchos programas sociales, dentro de algunos de los cuales vamos a hablar hoy día, que lamentablemente no tienen la calidad suficiente como para realmente mejorar la calidad de los niños y niñas que están atendiendo. Ya, Rafael, tú llevas 10 años ahí en la Fundación, hemos visto muchos diagnósticos, el país se ha impactado varias veces en casos que involucran a niños. Más allá del diagnóstico, del enervarse frente a la coyuntura, ¿has visto cambios en la mirada desde el Estado de Chile? Le decía el ministro, el día de ayer el ministro Raúl, el Estado falló en este caso. Bueno, hay varias miradas, la verdad depende con quién hablas y depende también el momento en el que estás hablando. Si es época de campaña vas a escuchar voces mucho más que tienden más al castigo y a subir las penas, bajar la imputabilidad. Todas medidas que al sentido común les cae bien, que parecen medidas que van en la dirección correcta, pero lo que nosotros tratamos de hacer de la Fundación es poner la evidencia sobre la mesa para que la decisión sea tomada en base a datos, en base a lo que ha funcionado y no hacer cosas que al final terminan complejizando el problema. Hay países que han ido en líneas más punitivas y que lamentablemente no han logrado disminuir las tasas del delito y a veces al revés las suben. Pero ¿le pasa a Chile que se queda de repente muy pegado en el diagnóstico, en lo que hay que hacer, en hablar sobre un hecho puntual como este y después avanza poco? Porque claro, es superado en la actualidad por otras cosas que también aparecen como importantes para un país. Bueno, hablemos de lo que costó hacer la reforma al Servicio Nacional de Menores, al CENAME, para convertirlo en dos servicios distintos. CENAME y Mejor Niñez, claro. Estuvieron más de 15 años diagnosticando, debatiendo qué era lo que se tenía que hacer y una vez, yo creo que lo más grave, más que el diagnóstico que todos entendemos que es muy importante y que el debate que también lo es que a la hora de hacer los cambios, lamentablemente no hemos visto que lo nuevo venga a sustituir realmente lo anterior. Hoy día los dos nuevos servicios que se crearon para poder cumplir con tres grandes promesas, yo creo. La primera, que no convivieran niños que cometen delitos con niños vulnerados en sus derechos. La segunda, poder tener la capacidad de articular a otros servicios públicos que no dependen, bueno, en ese caso el Ministerio de Justicia, ahora están en el Ministerio de Justicia y Desarrollo Social, pero salud o educación, por ejemplo, que son dos claves para que los niños puedan tener mejores trayectorias de vida, pudieran entregar buenos servicios. Esa era la segunda promesa. Y la tercera, abordar a la niñez y a la adolescencia de manera preventiva, desde temprana edad, con buenos programas para asegurar que tengan un mejor desarrollo. Y hoy día, a la fecha, después de algunos años ya del inicio del nuevo sistema, vemos que esas promesas ninguna ha sido cumplida del todo. Ya, ¿y por qué falla el Estado? Porque, por ejemplo, uno de los que fue detenido, hay dos menores son dos de 18 años, uno de 18, el otro de 21, y acaban de tener a un quinto implicado que tiene 23 años. Pero quedémonos con los adolescentes. Uno de ellos había pasado ya por el control del Estado, había estado en una internación provisoria, en un régimen semiabierto, y volvió a delinquir, había salido recién en marzo. ¿Por qué no hay reinserción? ¿Por qué a ojos del ciudadano, como nosotros, no funcionan bien las cosas allí? Bueno, hay un montón de distintos tipos, perfiles de niños, niñas y adolescentes que pasan por el servicio de reinserción social, que es el que está a cargo de atender a aquellos que han cometido algún delito. Y dentro de ese grupo hay un porcentaje importante que no vuelve a cometer un delito, o sea que en el fondo el sistema responde bien, ¿cierto? Ya. Que son jóvenes, dejemos adolescentes, que con una intervención mínima dejan de cometer delitos. Se endereza de alguna manera la trayectoria que llevaba. Y son adolescentes también que uno comete hace más tonteras en el fondo cuando uno es adolescente y está bien que una medida que tenga un foco de problematizar el problema y entender que no se puede hacer eso, que con eso sea suficiente. Pero hay otro grupo que es reincidente y que está más relacionado con delitos que nos complican más como sociedad, que son los delitos contra la propiedad. Esos delitos en general tienen una tasa más alta de reincidencia y si uno hace doble clic al perfil de esos jóvenes te encuentras con que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, nacen en barrios en donde
coexiste en el fondo la cultura en el fondo prosocial con una cultura más antisocial, en donde el narco está más instalado o la cultura del choro es parte de la cotidianidad, y en eso los jóvenes crecen y a veces participan del delito y a veces no, y con esos jóvenes, si uno no los aborda con programas potentes, que tengan los recursos necesarios para hacer la diferencia, es poco probable que ellos dejen de cometer delito por estos programas. Entonces ha fallado el servicio de reinserción a juicio de la Fundación San Carlos por dos temas. Uno, por tener programas que no están basados en evidencia y con pocos recursos para lograr el desistimiento del delito. Y dos, y que también es muy importante porque no se ha sido capaz de generar oferta en servicios de salud y en servicios de educación adecuados a perfiles que son más complejos. Tú cuando tienes un niño que le cuesta la escuela, no tienes que tratarlo de la misma manera, tienes que entregarle otras baterías de intervención que hoy día el Estado no cuenta, o que si cuenta no tiene los recursos suficientes para entregar una propuesta de calidad. Pero ¿qué hace el Estado con un chico que cometió un delito que tiene, no sé, 16 años o 15 o hasta 17 años y se lo entregan para que cumpla una pena que no es de cárcel, una pena de un régimen semiabierto? ¿Qué es lo que se hace con él? Porque en este caso, en uno de los que está involucrado en el asesinato del menor de 12 años, se dice que se le entregó a la Municipalidad de San Bernardo para que ellos de alguna manera monitorearan el plan de reinserción. ¿Cómo opera todo ese sistema? Bueno, yo hace muchos años atrás trabajé en uno de esos programas ambulatorios que atienden a más del... 24 horas se llamaba este. Es que el 24 horas es un programa de carabineros que identifica a aquellos jóvenes que han cometido un delito para que la respuesta del Estado sea inmediata. Y por eso se llama 24 horas, porque la apuesta es que apenas sale la lista de quien cometió delito, se lleva a los municipios y los municipios tienen que activar una red de atención y también el servicio de reinserción. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes, por la lógica de la ley, reciben tratamiento o intervenciones orientadas a la reinserción y el desistimiento del delito. Y esos son ambulatorios, ni siquiera son semicerrados. Más o menos el 80 y tanto % va a programa ambulatorio, poco menos del 10 a programas de semicerrados, como dijiste tú, y otro 10% a cerrados. ¿Pero un semicerrado qué es? ¿Cómo funciona un semicerrado? En el día están libres, la idea es que libre plática, hacen su vida y vuelven a dormir a un lugar con custodia. Así es, y esa es la peor de todas las medidas, la que tiene la más baja tasa de efectividad en cuanto a inasistencia y a tasa de reincidencia en el delito. Pero porque no hay nada punitivo allí. Bueno, es punitivo tener que dormir ahí todas las noches, sin duda, en ese sentido lo es, pero no es suficiente. O sea, en el fondo es una medida rara porque a mí nunca me ha gustado la idea de meter a personas con alguna complejidad juntas en un mismo lugar. Eso es que lograr reinserción o una trayectoria positiva de vida en ese contexto es difícil, porque tú al final te empiezas a empapar de la cultura y la conducta de los pares con los que estás conviviendo. Entonces, si tú juntas en un lugar a gente que está acostumbrada a cometer delitos y que tiene una cultura que valida eso, que es parte de su identidad, el cometer delito, el ser choro, cuando te metes ahí tienes que actuar de esa manera porque si no lo vas a pasar muy mal. Y ahí es donde también se generan bandas o nuevas amistades y donde pueden salir después a cometer delitos. Entonces es una medida que evidentemente no ha funcionado, pero la verdad no tengo como argumentos para justificar que eso siga en pie, y lo hemos conversado con distintos gobiernos y en general la gente que estudia este tema sabe que el semicerrado no debería existir, pero sigue existiendo. Rafael, ¿cuánta conciencia tiene un adolescente hoy día, de 16, de 17 años? Vuelvo al caso de este chico de 2 años que fue asesinado, que lo arrastraron además por 3 kilómetros, iban todos de juerga al parecer arriba del vehículo y nadie tuvo juicio moral, ético o conciencia de que había una persona que se estaba muriendo y desangrando. ¿Cómo funciona un chico de 16 o de 17 años? Bueno, es muy complicada la pregunta, pero yo creería que todos los jóvenes que son reincidentes, que están metidos en la cultura del delito, no tienen los mismos valores que tenemos, en el fondo, los que participamos de la sociedad de una manera que no cometemos delitos. Es otra manera de entender el día a día. Y tenemos que aceptar que hay una cultura en Chile y en muchos otros países que está siendo permeada por otros valores. Y la pregunta que nosotros nos hacemos como el Estado, como país, no somos capaces de ganarle terreno al crimen organizado, al narco, que instala otros valores en una comunidad. ¿Y a dónde se instala? Bueno, en lugares donde están más excluidos socialmente, en donde hay menos acceso a servicios, y ahí poco a poco el narco entonces empieza a ubicarse como una figura que también entrega soporte, que entrega protección, que entrega cuidado. Cuando tienes una carie en una muela y el servicio público no te la saca y tú no tienes plata
para hacerlo, bueno, van al narco y entonces empieza a pasar algo en las comunidades que es distinto y que nosotros no lo entendemos por vivir fuera de esa realidad, pero claro, no podemos hacernos los locos y creer que eso no pasa. Entonces, a tu pregunta, yo creo que estos niños, jóvenes, adolescentes, están en una etapa en la vida en que están tomando decisiones más arriesgadas, tienen menos autocontrol, en donde estos valores asociados al crimen, a ser choro, a llevar, a tener plata, a cuidar, a proteger a tu familia, a ser parte de un grupo más grande, lo está llevando a tomar muy malas decisiones, dentro de las cuales está cometer delitos. Yeah. Y en ese cometer delitos, lo que pasó bueno, robar un auto y usarlo para cometer otros delitos es algo que lo vemos que pasa todos los días y hay algo que hacer contra eso, sin duda. Que no hayan tenido conciencia o que no les haya importado haber llevado a un niño arrastrando, me gustaría creer que no se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta no supieron qué hacer. O a lo mejor estaban bajo los efectos de alguna droga. O a lo mejor, porque si hubieran, evidentemente, si le hubiera dado lo mismo, estamos hablando de un problema psicológico grave que debería poder ser atendido no solamente desde la parte penal, sino que también de salud mental. Entonces, yendo no al caso particular, sino que al problema más grande que tenemos, es de nuevo, que como Estado, como sociedad, tenemos que ser capaces de intervenir las comunidades y las familias donde nacen y crecen estos niños para evitar que se vean tentados de participar en los grupos que cometen delitos. Claro, que la tentación es grande porque puede haber un chico responsable que se levante todos los días temprano, que los papás trabajen, que él vaya al colegio, pero vea al vecino al lado que tiene la casa más grande, que tiene el auto más grande, que anda con las últimas zapatillas, que probablemente coleccionó y llenó el álbum de las láminas rapidísimo, y uno ve que a ese otro le va mejor. ¿Cómo se hace para competir allí? Claro, bueno, hay gente que se siente... el bien y el mal, en el fondo. Exacto, que se siente tentada a participar de eso para tener ciertos beneficios, pero también tiene consecuencias participar ahí. Tú estás arriesgando tu vida si estás en una banda porque te vas a pelear con la banda de al lado, tienes riesgo de caer preso, tienes riesgo de sufrir algún accidente. Entonces, en esos pros y contras de participar de la cultura del delito, nosotros lo que queríamos hacer de nuevo es que si en esas comunidades existieran escuelas que son capaces de mantener y promover a niños que les cuesta más el estudio, porque hay una correlación entre desertar de la escuela, entre quedar excluido del sistema escolar y la comisión de delito. Si la escuela fuese capaz, si la política pública de educación fuese capaz de administrar a estos niños más complejos, tendríamos menos niños que se involucrarían entonces en bandas delictuales. Si fuéramos capaces de entregar ofertas de salud mental a aquellos niños que tienen más descontrol de impulso, que seguro que hay una relación también entre descontrol de impulso y la comisión de delito. Si tuviéramos eso, no una lista de espera de varios miles de niños que todavía no reciben atención de salud mental, bueno, también bajaríamos la comisión de delito. Si en esas comunidades existiera la posibilidad de tener mayor desarrollo económico y por ende la no necesidad de cometer delitos para sacarse una muela con carie, también tendríamos menos niños y adolescentes que se involucran en el delito. Entonces, nuestra propuesta, más que de culpar a los adolescentes, que seguro que también tienen alguna responsabilidad, dependiendo de la edad, su estado de salud mental, otras condiciones, por supuesto que hay alguna responsabilidad, pero también hay una responsabilidad de parte del Estado de que no ha sido capaz de entregar servicios públicos razonables para estas comunidades que están más cerca de la comisión de delito. Y cuando se habla de ¿intervenir con qué receta? Porque esto de la intervención de los barrios, yo lo vengo escuchando por lo menos desde las postrimerías del gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, o sea, a fines de los años 90, pasamos al gobierno de Ricardo Lagos, los dos de la presidenta Bachelet, los dos del presidente Piñera, Gabriel Boric, y ahora estamos con el presidente Kast. Se vuelve a decir lo mismo, hay que intervenir los barrios, pero ¿cómo? ¿Con qué receta? Para que resulte de una vez por todas. Bueno, los países que han logrado disminuir la cantidad de adolescentes que cometen delitos y la reincidencia es porque han entregado programas basados en evidencia de alto estándar de calidad. Cuando nosotros desde la Fundación hemos presentado programas de alta calidad, la respuesta de distintos gobiernos ha sido: nos encantan sus programas, tienen buenos resultados según lo que hemos podido mirar, pero son demasiado caros. Ese es un problema, ¿no es cierto? Ya. Entonces hay un problema de que los recursos destinados a programas de calidad no terminan llegando a la intervención directa, sino que al final se usan para otras cosas. Y también una perspectiva que nosotros tenemos y que ha dado resultados en otros países es que tienes que empezar a intervenir tempranamente. Cuando tú tienes un niño que nace en una casa, en un barrio, en donde la probabilidad de que cometa delito es más alta, nunca 100% por supuesto, pero crece cuando tú tienes ciertos factores que son estructurales, que vienen desde antes que tú nazcas. A esos niños, a esas familias hay que intervenirlas tempranamente
con programas de salud mental, de cuidado, de desarrollo económico, educacionales cuando corresponde. Y si lo haces bien, ese niño es muy probable que no termine desarrollando una trayectoria delictiva. Pero como no lo hacemos, después lo que se asume que se tiene que hacer es o disminuir la edad de imputabilidad o de aumentar la gravedad de las condenas, cuando eso no necesariamente, o sea, por sí solo bajo ningún motivo va a disminuir la cantidad de delitos en Chile, porque este grupo de jóvenes de los que estamos hablando no responde a una mayor, a un riesgo de tener una pena más alta, ni tampoco menos en el fondo cuando tiene 13 o 12 años. Entonces, hay veces que el remedio es peor que la enfermedad, aunque suenen bien, aunque políticamente parezcan correctos, aunque el sentido común te diga que eso es lo que hay que hacer, porque yo habría actuado de otra manera ante un riesgo de irme preso, pero en la práctica, con este grupo de niños y adolescentes, eso no va a funcionar. Y puede pasar que es lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene unas condenas altísimas, en algunos lugares la edad de imputabilidad más baja que la que tenemos nosotros, y eso no solo no ha solucionado el problema, sino que es el país de la OCDE que tiene las tasas más altas de delitos, la mayor cantidad de homicidios, y nosotros no podemos repetir recetas que se ha visto en otros lados que son fracasadas. Tenemos que, al revés, mirar aquellas cosas que han funcionado, copiarlas, pero haciéndolo bien, no solamente copiando el titular, sino que en la bajada, que es el programa social, la atención directa, sea con la robustez, con la cantidad de recursos que se necesitan para hacerlo bien. Si no, vamos a seguir hablando de esto todos los años. Ya, Rafael, pero no hay que bajarlo, quizá bajar la edad de imputación o imputabilidad penal de los 18 a los 16 años, aunque sean un par de delitos, porque en este caso hubo un homicidio, no fue un robo por sorpresa, ni alguien entró a una casa a mano armada, ni traficó drogas en la población. Mataron a una persona y hoy día vemos que la Fiscalía decía en la tarde, bueno, probablemente los que tienen 17 años van a ser condenados a 10 años, en cambio el que tiene 18 va a presidio perpetuo calificado, o sea, 40 años de cárcel es mucha la ponderación que hace la justicia. ¿No hay que bajarlo aunque sea para algunos delitos? A ver, es que hoy día la imputabilidad es desde los 14 en adelante. Resulta que de los 14 a los 17 tiene cuando lo sancionan, tiene en unos grados menores. Para pues evitar, yo separo el 14, 15 y 16 con 17. O sea, la pregunta es si el de 16 y 17 no debería tener la misma pena que el de 18, que el 18 en adelante. Yo lo que diría es que donde hay que avanzar en temas como más punitivos es en aquellos casos en donde hay multireincidentes, que son pocos en comparación con el total de adolescentes que cometen delitos. En los multireincidentes evidentemente que hay un problema, porque no puede ser que hayan adolescentes que tengan 15, 20, 50, más de 100 detenciones por comisión de delito y que sigan en el sistema libre. O sea, yo creo que ahí la ley debería avanzar independientemente de la edad, porque la verdad es que no está funcionando, y hay el riesgo para el resto de la sociedad de que esos niños estén sin control. Es muy complicado y puede terminar en casos tan trágicos como el que vimos esta semana. A propósito de este caso, los papás de Alejandro, del chico que murió, emitieron un comunicado en la tarde, piden justicia, respeto también a los medios de comunicación y agradecen también el trabajo que ha hecho el Estado de Chile para encontrar rápidamente a estas 5 personas que están detenidas. ¿Cómo se interviene una familia como esa y también qué pasa con el resto de las familias que quizás no son de San Bernardo, no son vecinos, pero a través de la televisión se han conmocionado con este caso y probablemente hoy día tienen miedo de salir de noche, de sufrir una encerrona, un portonazo? Muchos de ellos, lo hemos visto en otros casos, también han creado planes de contingencia, de conversar con los hijos qué hacer en caso de. ¿Cómo ves todo ese desarrollo que se da a partir de un caso coyuntural como este? Bueno, la verdad es que yo creo que no hay manera de consolar una tragedia como esta, y uno lo único que podría decirle es que ojalá sean capaces de tener una voz activa para que las políticas sean responsables y realmente disminuyan la cantidad de personas que cometen delitos. Si es que nos sumamos todos a la voz fácil y simplista de que lo que hay que hacer aquí es aumentar la mano dura, yo lo digo con responsabilidad y basado en evidencia, que es como deberían tomarse las decisiones en política pública, puede que a la larga tengamos más niños y jóvenes involucrados en este tipo de acciones que menos. Entonces, que ojalá, que es muy difícil de decir esto, porque uno, estando en los zapatos de ellos, probablemente yo estaría también... No hay consuelo y también estaría pidiendo los castigos más ejemplares. Pero hay veces que el castigo ejemplar es un mal camino
para lograr el objetivo que todos nosotros queremos. Que no es disuasivo en el fondo. Lamentablemente para cierto grupo de niños y jóvenes no lo es. Entonces, apostar, lo que yo haría y le pediría a toda la política pública es mirar la experiencia internacional y ver dónde ha funcionado y dónde no. Obviamente pensando que nosotros somos un país particular, somos distintos quizás a Estados Unidos, somos distintos a Inglaterra, distintos a Francia, pero comparando la multiplicidad de países que han abordado el tema de la delincuencia juvenil, que ninguno lo ha solucionado del todo, ver qué es lo que ha funcionado y copiar eso y poner sobre todo los recursos que significa. Hoy día el Servicio de Reinserción, yo participo del Consejo de Sociedad Civil del Servicio de Reinserción y lo conozco muy bien porque hace muchos años que trabajo en el tema de infracción a la ley penal y de reinserción. Ellos lo saben y todo el mundo que ha trabajado ahí entiende que el tipo de programas que se hace para poder atender a jóvenes complejos, multireincidentes, sabemos que no va a lograr los resultados. Yo cuando partí en el área social, una de mis primeras entrevistas con un joven infractor de ley, yo tenía el rol de delegado y tenía que convencerlo que dejara de cometer delito, que volviera a la escuela. Y él me dice, en el fondo, mira, ya eres la quinta persona con la que hablo y la verdad es que yo soy tu sueldo, me dijo. Y esa palabra me quedó siempre muy grabada porque la política pública a veces pareciera que está más orientada a tener personas atendiendo que realmente gastar esos recursos en poder cambiarle la calidad de vida y las condiciones a quien tú estás atendiendo. Entonces, el pedirle a la política pública que aumente los presupuestos, no para hacer cualquier cosa ni para tener más gente alrededor de los niños, sino eso es lo que se necesita. No se necesita más diagnóstico, sino para entregarles soluciones concretas y que eso le permita tomar decisiones no tan basadas en la necesidad o basados en la influencia del grupo, sino que también tenga alternativas de vida que le digan, ¿saben qué? Cometer un delito esta vez no. Y que la próxima vez que esté enfrentado a la posibilidad de cometer un delito diga no. ¿Por qué? Porque tiene otros caminos, tiene otras cosas que lo ayuden a mantenerse fuera de esto y tener una trayectoria de vida positiva. Pero si no están esos programas, si no están los recursos, es poco lo que podemos hacer. Entonces, hoy día es como si fuese un bálsamo el decir, ok, vamos a subir las penas, van a ser penas mucho más gravosas y los vamos a meter a todos presos. O vamos a bajar la edad de imputabilidad y vamos a tener a niños de 13, 12 años presos también si es que cometen un delito. Y suena razonable, pero en la práctica, y eso es lo que nosotros tenemos que instalar en el debate, la evidencia no dice que eso va a hacer la diferencia a menos que tengamos una batería de programas y recursos disponibles para aquellos que lo necesitan. Y ojalá hacerlo desde temprana edad, porque cuando ya tienes a un adolescente que está involucrado en la cultura del delito, que su identidad es chora, entonces se siente bien cometiendo delitos o siendo el más bacán de la cuadra, peleando con otro. Cuando ya intervienes en ese momento, es muchísimo más difícil lograr un cambio en la trayectoria de vida que cuando lo haces desde temprana edad. Y ahí también, y ahí es donde tenemos el principal déficit. Rafael, bueno, desgraciadamente este tema nos ha ocupado en las últimas 48 horas, pero ya teníamos la semana pasada un tema abierto que también tiene que ver con niños, con este presunto tráfico de niños haitianos, que finalmente ha dicho la PDI, se han detectado a todos, están todos ubicados, pero sí se han desnudado grietas del Estado nuevamente, o sea, el Estado vuelve a fallar, tal como en este caso y como lo decía el ministro Raúl. Hoy día compareció la Contralora en el Congreso, ordenó sumarios en varias instituciones, entre ellas la Policía de Investigaciones, el Servicio de Migraciones y también otros. ¿Cómo han visto ustedes desde la Fundación San Carlos este desorden administrativo? ¿Lo habían advertido o se sorprendieron igual que el resto? Nosotros hace algunos años hicimos un estudio grande de las órdenes de búsqueda y recogimiento, o sea que son los niños que están desaparecidos y qué es lo que pasaba con esos niños después. Y nos dimos cuenta que los niños que tenían familia eran encontrados rápidamente, pero los niños que vivían en una residencia en el Servicio de Protección Especializada, había niños que no los encontraban en 2 meses y que las policías, cuando ya sabían que venía una residencia, lo pasaban a una categoría en que ya los dejaban de buscar porque muchos de ellos cuando los encontraban volvían a la residencia y al poco tiempo se volvían a escapar. Entonces, pongo ese tema porque no me sorprende que haya desprolijidad en las políticas públicas enfocadas en la niñez. Ya lo vimos, lo habíamos visto en público nacional, por ejemplo, en niños que de 0 a 17 años que cuando se perdían,
hay un lío administrativo en donde los distintos actores del Estado no se coordinaban bien. Claro, todos dicen, yo advertí y mandé el oficio. Todos dicen, yo lo vi, pero llegué hasta ahí. Y quiero llegar a ese punto porque para mí es el más importante, de que cuando le preguntaban a alguien, no, yo advertí, oficié, denuncié. Pero hoy día la ley es bastante clara. La ley de niñez a nosotros nos pone como garantes del cuidado de los niños, sobre todo autoridades. Entonces, cuando tú ves que llega un avión con 20, 30, 40, 50 niños a cargo de 3 adultos, no importa si eres migraciones, no importa si eres la PDI, no importa si eres el Servicio de Protección Especializada, si eres una jueza, el defensor, pensando en todos los actores que han sido entrevistados, tu rol no es denunciar. Tu rol es hacer algo para que eso no pase. Y yo creo que ahí es donde tenemos otro problema, y lo hablábamos al principio cuando decíamos que el antiguo Sename se dividió y que una de las 3 promesas principales era que iba a poder articular el intersector y que no vemos que eso haya pasado. Bueno, este es un caso más que da cuenta de que no hay nadie que haga que el sistema completo cumpla la ley de garantía y entregue la protección y derecho y cuidado que los niños necesitan. Entonces, si eso no ocurre, nos vamos a encontrar con y con otras desprolijidades y no sabemos qué pasa entre medio. Aquí, en el caso de los haitianos, y también vuelvo al caso de lo que hablábamos de los niños que se escapan de las residencias y no vuelven en más de 2 meses, tenemos analizada una pequeña parte de la información de lo que pasa. En el caso de los haitianos entiendo que solamente son los últimos meses, pero es una muestra pequeña. Es una muestra pequeña, claro. pero entiendo que desde el 2021 hasta ahora que se sabe, 2021 hasta 2026, y recién hoy día se pone el ojo en este problema. Entonces, ¿qué es lo que pasó con todos esos niños? No me cabe duda que pueden haber pasado muchas cosas porque, de nuevo, no hay articulación y cuando uno identifica un problema, bueno, todos parece que empiezan a derivar a otros poderes del Estado para ver quién se hace cargo. Y al final todo termina en Fiscalía, que está sobrecargada de casos, con pocas atribuciones para poder hacer las investigaciones y después con poca probabilidad de que salga condenado si es que alguien hizo algo en contra de los niños por la dificultad en general que tiene de probar las pruebas. El otro día salió un reportaje de la cantidad de condenas asociadas a crimen organizado y del total, del fondo, de casos. Creo que alrededor del 30% solo salían condenados. En el caso de explotación sexual, de la cantidad de casos que hay al año, solamente entre un 3 y un 7% salen condenados. Entonces, cuando todo le llega a Fiscalía y después a los jueces, no solucionamos el problema que causa estos delitos. Y ahí es donde nosotros deberíamos ser capaces de entregarle una mejor respuesta a los niños, que son los que más lo necesitan. Rafael Rodríguez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública esta noche, por ayudarnos a comprender un poquito más de estos temas que tanto preocupan al país. Ojalá que sea para siempre, no solamente en el mes de junio. Ojalá que así sea. Gracias, David, por invitarme. Gracias, buenas noches.